Hola, buen día. En esta lección número 3 estaremos viendo los circuitos eléctricos. La electrodinámica es la rama de la física que estudia fenómenos en los que las cargas eléctricas se ponen en movimiento, como por ejemplo, tenemos aquí un circuito eléctrico simple. Ahora vamos a ver qué son los circuitos eléctricos. Bueno, sabemos que son el corazón de nuestra vida tecnológica, ya que la mayoría de los aparatos que tenemos en nuestra casa y usamos cotidianamente tienen circuitos eléctricos, desde una simple bombilla hasta algo más complejo como un refrigerador, una lavadora. Además, un circuito eléctrico cuenta con tres elementos fundamentales, que es la diferencia de potencia, la corriente y la resistencia. Tenemos la energía potencial eléctrica. Esta equivale a la energía potencial mecánica, pero en esta ocasión la que lo genera no es el gravitatorio, sino el eléctrico. El potencial eléctrico se puede definir como la energía potencial eléctrica de una carga dividida entre la magnitud de dicha carga. Y se le llama voltaje a la diferencia de potencial que existen entre dos puntos distintos en el espacio. El voltaje se mide en voltios y un voltio equivale a un joule sobre un coulomb. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito eléctrico. Tiene su fuente generadora, un interruptor que puede apagar y encender el foco. Tenemos el cable conductor que está conectado a positivo y el cable negativo que está en esa tierra. Y ya si le apretamos encender, pues forma nuestro circuito y enciende el foco. Sabemos que los materiales responden de distintas maneras a la presencia del voltaje. Por ejemplo, un material conductor es aquel que los electrones pueden conducir corriente eléctrica con mucha libertad. Y tenemos 5 ejemplos de estos materiales, que es la plata, el oro, el cobre, el acero y el agua de mar. En caso contrario, tenemos a un aislante, que es un material que presenta una gran oposición al movimiento de los electrones. Y tenemos algunos materiales aislantes, que es el caucho, el vidrio, el aceite, el diamante y la madera seca. Ahora vamos a ver qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un flujo de electrones que a través de un material conductor se mide en amperios. Aquí tenemos que los electrones circulan de una manera que, que se producen de negativo a positivo. Ahora vamos a ver la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica de un circuito se puede definir como la dificultad que opone a un circuito al libre paso de una corriente. Y pues depende del material con el que se fabrique el circuito. Su unidad de medida son los ohms y se representa con la letra griega omega. Aquí tenemos un ejemplo de una resistencia. Ahora, ¿qué es la potencia? La potencia de un circuito eléctrico se define como la cantidad de energía producida o consumida por unidad de tiempo por el circuito y se representa por la letra P. La potencia de un circuito eléctrico se puede definir como la cantidad de energía producida o consumida por una unidad de tiempo y se representa por la letra P y se mide en voltios. Se calcula por la ley de Watt, que significa que la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente.
Y se puede calcular la cantidad de energía que disipa en forma de calor un circuito en determinado tiempo, utilizando una relación conocida como la ley de Joule. Esta establece que el calor disipado Q es igual a Q es igual al voltaje por la corriente por el tiempo. La ley de Ohm. Tenemos que las variables físicas, voltaje, intensidad de corriente y resistencia, están muy relacionadas con la ley de Ohm, ya que el alemán Georg Simon Ohm fue quien publicó el tratado que formulaba la expresión matemática para esta relación. Este Ohm encontró que para los conductores con un cierto valor de resistencia, la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado y se expresa con esta fórmula. Esta es la fórmula de Ohm, que es el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente aplicada en nuestro circuito eléctrico. Ahora tenemos un caso práctico. Vamos a leer el problema. En una instalación hidroeléctrica, una turbina suministra 1500 caballos de fuerza a un generador. Dicho generador tiene una eficiencia del 80%, es decir, transforma el 80% de la energía mecánica que recibe en energía eléctrica. En estas condiciones, ¿qué corriente genera el dispositivo si el voltaje es de 2000 volts? Bueno, primero vamos a calcular la potencia del generador. Para esto, primero tenemos que convertir los caballos de fuerza en voltios. Y para convertirlo, tenemos una tabla de equivalencias. De ahí sacamos que un caballo de fuerza va a ser igual a 746 voltios, por lo que vamos a convertirlo. 1500 caballos de fuerza. Aquí tenemos la conversión. La ponemos el caballo de fuerza abajo para que se puedan eliminar. Entonces, eliminamos los caballos de fuerza y nos quedaría 1500 por 746 voltios, que va a ser igual esto, multiplicándolos sería 1.119.000 voltios. Ahora, el paso 2, dado que el generador tiene una eficiencia del 80%, su potencia de salida es de 895.200 watts. ¿Y esto cómo lo sabemos? Entonces sabemos que 1.119.000 es igual al 100%. Entonces queremos sacar X. X va a ser igual al 80%. Ahora hacemos la regla de 3. X va a ser igual a 1.119.000 por 80 sobre 100. Y esto nos daría el valor de 895.200 voltios. Ahora, como paso 2 de nuestra ecuación de potencia es igual al voltaje por la corriente, podemos despejar la intensidad de la corriente I y nos quedaría que I va a ser igual a la potencia sobre el voltaje. Y va a ser igual a la potencia sobre el voltaje. Ahora sustituimos los valores que obtuvimos antes de la potencia y el valor del voltaje que nos dio el problema. Y ahora sabemos que la corriente va a ser igual a este valor de la potencia sobre 2000. ¿2000 de dónde lo sacamos? De acá del problema, porque nos dice el voltaje es de 2000. Y ahora sustituimos. Y dividimos esta cantidad sobre 2000. Nos quedaría que es igual a 447.6 amperes. Entonces, la corriente producida por el generador es de 447.6 amperes. Bueno, espero que tengan un buen día. Esto sería todo de la lección número 13. Nos vemos.